En este videoprograma queremos despejar muchas dudas en torno a un tema, el tema de los Anunnaki. Para el que no sepa qué es este tema, le hago un breve resumen. En la antigua Sumeria se encontraron 25.000 tablillas de escritura cuneiforme en la que se relataba cómo unos seres procedentes de un planeta llamado Nibiru, que tendría una órbita superelíptica de 3.600 años, descendieron al planeta Tierra, modificaron genéticamente al homínido para así poder emplearlo como trabajador en las minas de la Tierra, extraer el oro y con ese oro crear una atmósfera para su planeta, para Nibiru, porque esta atmósfera se había perdido, estaban al borde de la extinción. Este tema lo dio a conocer un señor, el hombre llamado Zecharia Sitchin, un hombre que dijo estudiar todas estas tablillas, traducirlas de forma literal y crear una serie de libros para dar a conocer al mundo toda esta historia. Pero sin embargo, no sabemos en realidad si todo lo que este señor tradujo de las tablillas era real o hay cosas que se ha inventado, y tenemos esas sospechas. Para hablar de este tema hemos traído a gran misterio a nuestro amigo David Parcerisa, y esta vez os debo decir que David Parcerisa es uno de los mayores expertos en España sobre este tema, un hombre que ha creado, aquí tengo un libro bastante importante sobre este tema, porque aquí nos recoge todas estas enseñanzas del señor Zecharia Sitchin para poder entenderlas de una forma bastante amena, diría yo. ¿Qué tal estás, David? Hola Iván, aquí estamos. Encantado de estar aquí. Vamos a ir directos al grano. ¿Se inventó algo el señor Zecharia Sitchin? Algo no, mucho. Yo tengo que decirte que me siento profundamente decepcionado. Profundamente decepcionado porque yo soy el autor de esa saga que tú conoces, de vídeos de los Anunnaki, una saga de 23 capítulos donde yo me basé casi exclusivamente en su visión, la visión de Sitchin. Pero con el tiempo he ido estudiando los textos originales, es decir, las traducciones literales sumerias, eh, bueno, que muchas de ellas, hay que decir, estaban en un muy mal estado, con grandes lagunas, que afortunadamente gracias a un montón de lingüistas consiguieron, entre textos asirios, babilónicos, pues reconstruirlas. Entonces, ahí se ve claramente cómo Sitchin fabuló realmente pues un montón de epopeyas y un montón de relatos. Me gustaría preguntarte sobre uno de los elementos que más nos llaman la atención dentro de esta historia de los Anunnaki que el señor Sitchin tradujo literalmente o supuestamente literalmente. El planeta Nibiru fue una realidad, está presente en las tablillas sumerias escrito. El término Nibiru no es un término enteramente sumerio, sino que pertenece al egipcio. Y es concretamente Nefheru, Nebheru, Nefheru. Y venía simbolizado por el halcón, Lorus. Entonces, para ellos, pues venía a ser Venus. No tiene nada que ver con esta película que se ha montado Sitchin sobre un planeta que se acerca a la Tierra, que hace esa órbita de 3.600 años. De verdad que cuando uno lee los textos originales sumerios se da cuenta de que todo esto se puede coger ni con pinzas. Entonces, ese término aparece, creo, en alguna pequeña parte de lo que es el Enuma Elish, que es bueno, la epopeya de la creación, ¿no? Significaría cuando en las alturas, que es la primera frase que aparece en este relato. Entonces, bueno, Nefer, o sea, no es más que probablemente Venus, pero no hay digamos, una explicación clara, una prueba fehaciente de que realmente se trate de este macroastro que dice él, que era 5 o 6 veces superior al tamaño de la Tierra y que pasaba por la órbita de Plutón entre Marte y Júpiter. Y que por eso ahí estaba el gran cinturón de asteroides, que eran los restos que dejaba tras los impactos que habría ido teniendo, ¿no? Amén de pues toda esa contradicción que supone que exista vida en un planeta que tiene una órbita tan superelíptica, que tiene que estar sometida a unos contrastes térmicos brutales
en relación al alejamiento, acercamiento al Sol. Claro, ya, pues lógicamente es normal que la física moderna pues siempre haya puesto en duda y haya criticado bastante la teoría de este señor. Entonces, bueno, podríamos empezar por ahí, pero hay muchas otras cuestiones que, desde luego, Sitchin parece que se lo saca de su chistera mágica. Siempre digo que hay que tener cuidado con los medios de comunicación. Claro, muchas veces se inventan algunas cosas, omiten otras, pero también hay que tener cuidado con ese otro lado del cual creemos que es un lado bueno, el lado de las personas que luchan por la información libre. El señor Sitchin, como estamos viendo, sacó de la manga este planeta, porque no está escrito en las escrituras sumerias. Sin embargo, también hay otros elementos que me gustaría entrar en profundo análisis, como por ejemplo es ese oro que querían extraer de las minas para crear una atmósfera en su planeta porque la había perdido. Para mí, yo siempre te lo decía antes de investigar todo esto, que para mí el oro era una especie de metáfora. No sabía explicarme muy bien por qué, pero yo sentía que ese oro no era del todo real, como si también se lo hubiera sacado de esa chistera mágica. Sí, porque además no hay ninguna referencia en los textos sumerios que hable de que utilizan el oro para pulverizarlo y dejarlo suspendido en la estratosfera de su planeta como una especie de barrera de protección, porque bueno, se parece que estaba pues lo que podríamos decir el ozono dañado. Toda esta historia no está, o sea, no existe en ningún texto sumerio. Y eso lo hemos buscado, lo hemos indagado. Y luego coges la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, o cualquier otro relato y te das cuenta de que realmente ha cambiado muchísimas cosas, las ha sacado de contexto, las ha reinterpretado a su manera, pero vamos, si eso se le puede llamar fabulación, pues yo creo que sí, yo creo que sí. Volviendo al punto anterior, antes de continuar, sobre Nibiru, me gustaría preguntarte, ¿existe alguna vez la palabra Nibiru aparece en estos textos sumerios? Es una curiosidad que tengo. Aparece, pero o sea, es una extracción de este término egipcio, que es Nebheru. Y ya digo, hay incluso otros investigadores que han interpretado que Nibiru pues, era eso, o Venus, y en algunas ocasiones podía ser Júpiter, pero era un punto determinado en el cielo, una cierta distancia que había respecto a la Tierra, y que a veces podía ser o Venus o Júpiter, pero nada más. O sea, no habla de que los Anunnaki procedan de Nibiru y vengan de ahí, y todo ese cuento, toda esta historia. Eh, o sea, es que no se puede coger. Entonces, claro, yo he sido autor de esta saga basada en Sitchin y aquí ha habido mucha confusión y sigue habiendo mucha confusión hacia mi persona, porque mucha gente se cree que yo sigo defendiendo esa visión. Y sobre todo en la intervención que tuve en el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, pues ahí yo conté la versión de Sitchin. Lo que pasa es que yo no tuve tiempo para poder matizar punto por punto en qué aspectos estoy de acuerdo y en qué aspectos no. Aquello fue un debate muy interesante, pero lógicamente yo no tuve tiempo para poder explicar que aquella no era mi teoría al 100%. Simplemente estaba contando la visión de Sitchin. Esto yo quiero dejarlo muy claro porque siempre parece que me persigue la sombra de Sitchin, cuando en realidad pues cada día voy descubriendo y además que las personas, pues todos los investigadores, pues tenemos derecho a cambiar de opinión conforme avanza el tiempo, vamos de alguna forma pues cambiando nuestro paradigma, vamos descubriendo nuevos horizontes en los que basar nuestras investigaciones. Y esto es lo que me ha pasado a mí. Yo he visto que Sitchin nos ha engañado a todos. Y hay que decirlo en voz alta. Tengo entendido que el señor Sitchin, en sus obras, nunca hace referencia al aspecto reptiliano que sospecho que tendrían estos Anunnakis, ya que, como muchos sabremos, en Sumeria tenían unas estatuillas de un ser con aspectos reptilianos y de que de alguna forma estaría también presente en su cultura. Pero el señor Sitchin parece obviar que el reptil, la serpiente, como en muchas culturas antiguas ha estado presente, parece que se ha olvidado de ella. ¿Qué nos podrías decir de esto? Claro,
Sí, 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 no, es así. Y además, que lo he dicho en conferencias, lo he dicho muchas veces, que David Icke se presentaba ante Xi Jinping cuando acababa sus charlas y le decía, oye, ¿y cómo es que usted no dice nada sobre los reptilianos, ¿no? Y Xi Jinping se levantaba y con muy mala educación lo echaba a gritos y con insultos. Y de eso ha habido testimonios. Hay que decir que Xi Jinping tenía un carácter espantoso, ¿eh? Era una persona pues muy tozuda, muy metida en sus ideas, y si alguien le llevaba la contraria, empezaba a vociferar, a alzar la voz, y era bastante difícil poder dialogar con él. Entonces, pues bueno, esa para mí no es la idea de un investigador abierto y que además muchas veces la gente o investigadores de alto nivel le decían, oye, vamos a ver, Sichin, dime en qué tablilla aparece este término que estás diciendo. Y él pues se iba por los cerros de Úbeda, o sea, se iba por las ramas, no daba ninguna explicación que reforzara sus afirmaciones y sus argumentos. Entonces esto te lo puedes mirar solamente de una manera. Aparece un personaje que dice que es un gran experto en cultura sumeria y que es un extraordinario lingüista, y sin embargo no ofrece ninguna prueba en la que los demás investigadores puedan basarse para comprobar su veracidad. O sea que para mí eso es poco menos que un charlatán que intenta convencerme de algo sin dar ningún tipo de fundamento. Porque esas tablillas están ahí, y están ahí para algo, están ahí para que podamos estudiarlas, ¿no? Y entonces yo ahora mismo estoy leyéndolas, la mayor parte de obras de Samuel Kramer, un gran investigador ucraniano, que este sí le dio un sentido literal, le dio un sentido pues que los lingüistas le daban, ¿no? Con lo que sabían, lógicamente. La interpretación es otra cosa, pero al tener esos textos en forma literal, nos ofrece a los investigadores la oportunidad de intentar reinterpretarlos de una forma más sana, de una forma pues no viciada como ha hecho Sitchin, que nos ha, digamos, metido en el subconsciente toda una serie de ideas que no están ahí, no existen. Entonces vamos a recapitular. Tenemos al señor Sitchin, que se ha sacado de la manga al planeta Nibiru, a ese oro para crear la atmósfera de su planeta y el aspecto de estos dioses, también sus intenciones, pero entonces, ¿por qué ha hecho todo esto? ¿Quién le ha pagado? ¿Quién le ha dicho que interprete como le dé la gana? ¿Cuáles son sus razones? Yo te podría decir que tengo... algunas personas me han comentado por Facebook y por algún otro sitio que el señor Sitchin estaba metido dentro de las logias masónicas. Y lo podemos ver en algunos vídeos haciendo saludos masónicos. Concretamente, un vídeo en el que le saluda al señor Jordan Maxwell, un ufólogo bastante prestigioso, entre comillas, dentro de este mundo. Esos saludos masónicos que nos dan que pensar mucho sobre las creencias de este señor, yo creo y me inclino a pensar ahora, hoy en día, que estaría metido dentro de esta élite que nos gobierna. Y hay mucha gente, Iván, que acusa a Sitchin de haber sido también otro infiltrado más para crear una cortina de humo en todo esto. Hay, por ejemplo, una de las informantes más habituales de David Icke, que fue, bueno, es Arizona Wilder. Esta señora incluso dijo que Sitchin estaba metido dentro de la élite Illuminati, y que era un desinformador, y que estaba al servicio de... Yo me avisaban, mucha gente me avisaba cuando empecé a hacer la saga y me decían, cuidado con Sitchin, cuidado con Sitchin. Yo pensaba que eran mitos, pensaba que eran, pues eso, leyendas urbanas que circulaban y que la gente se imaginaba cosas. Pero poco a poco he ido viendo que tiene muchos visos de verosimilitud. ¿Por qué? Pues porque me han contado que Sitchin, cuando hacía las conferencias, estaba rodeado con dos gorilas, con dos señores muy grandes que lo protegían. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué escritor puede pagar el sueldo a dos gorilas? Eh, claro, yo imagino que Sitchin pues, debió de hacerse las arcas de oro, ¿no? Con sus obras, pero como para llevar guardaespaldas encima, yo creo que hay una infraestructura buena, ¿eh? Hay algo detrás que no me acaba de convencer. Entonces, yo por la información que tengo, parece que Sitchin
podría haber estado metido en algún círculo, alguna secta, algo dentro del poder más absoluto. Pues la verdad es que cada vez estoy más convencido de que el señor Sitchin estaba involucrado con estas entidades que nos gobiernan bajo las sombras, que tenía intereses bastante oscuros para de alguna forma coger esta teoría de los Anunnaki y hacer que quedase bien cada vez con interpretaciones suyas, para que quede bien, para que todo el mundo entienda de que estos dioses eran buenos, nos infundieron conocimiento y nos crearon a todos. Yo no sé cómo va a acabar esta investigación, porque cada vez me estoy dando cuenta y más cuenta de que todo lo que creíamos sobre los Anunnaki está demasiado viciado, como si fuera el 70 o el 80% de la teoría Anunnaki esté bien, pero ese 30 o 40% se haya perdido. Entonces hay muchas conexiones que no entendemos, como por ejemplo, ¿qué pasa con la minería esa de la cual se hablaba tanto? Ah, ahí está otro tema, Iván. En los textos no se dice nada de minas, pero nada. No he encontrado ninguna alusión a minas, ni a minería. Se habla de excavaciones relacionadas con la creación del Tigris y el Éufrates. Solamente habla de eso. Y que este trabajo está siendo muy duro para ellos, sobre todo para los Gijiji, que serían los encargados de realizar estas tareas, son los dioses menores. Y sí, es cierto, se produce un motín, van a ver a la residencia de Enlil, todo eso es cierto. Y crean el Lulú para que le sustituya para esas tareas. Pero en ningún momento se habla de minería, ni de que saquen oro explícitamente, ni nada de todo eso. Todo eso sale de la chistera mágica de Sitchin. Entonces nos estamos dando cuenta de que no sabemos prácticamente nada sobre esta teoría. No, no, sí sabemos mucho y mucho mejor. El problema es que deberíamos de realizar una saga nueva. Y desde aquí te digo, Iván, tú que eres un joven con iniciativa e inquietudes, yo te invito a que participes en ella. Por mi parte, adelante, veo esto bastante importante. Podríamos hacer algo. Podríamos hacer algo que la gente se lo merece. La gente merece saber la verdad. Y yo ya empiezo a estar un poco harto de Sitchin y de que se me relacione con él, porque es una vergüenza, de verdad, ¿eh? Es una vergüenza lo que hizo este hombre. Cuando lees los textos originales te das cuenta del engaño tremendo que hay detrás. Pues sí, y si te parece bien, vamos a dejar este vídeo aquí como primera toma de contacto con este tema para poder, de alguna forma, sanear de forma correcta lo que de verdad estaba escrito en estas tablillas sumerias. Ahora te doy la palabra por si tienes algo más que añadir antes de finalizar. Bueno, pues no sé qué más añadir a lo ya dicho, ¿no? Pero claro, mucha gente dice, te encuentras gente que te dice, bueno, Sitchin, pues caramba, es el que tú te has dado a conocer gracias a él, tal. Pero no, yo me he dado a conocer gracias a sus obras, porque las cogí y decidí documentarlas, o sea, decidí hacer un documental sobre lo que él contaba en su serie de las Crónicas de la Tierra. Pero, caramba, si uno se da cuenta del error, yo creo que nunca es tarde enmendarlo. Claro, porque la gente también tendría que valorar todo ese tiempo y esfuerzo que has invertido en estudiar todo este tema del cual yo creo que te considero uno de los mayores expertos en este tema dentro de España. No, bueno, y aparte son 25 años de estudio de fenómeno ovni, que lo de los Anunnaki fue una cosa que había coqueteado un poco con los libros, pero que no era en absoluto mi especialidad. Mi especialidad siempre fue la ufología moderna, el estudio de la ufología, de todos los casos de ovnis, ¿no? Pero bueno, se dio el caso de que me di a conocer con el tema Anunnaki, ¿no? Y ahora creo que es momento de corregir algunas cosas, que en la base está ahí, es decir, los Anunnaki están ahí, es evidente, eso es evidente. Tenemos estatuas, tenemos pues un montón de hallazgos arqueológicos, tenemos cráneos que son alargados, eso sí lo sabemos de seguro, que los Anunnaki eran doricocéfalos, tenían un cráneo alargado, y esto aparece hasta en los faraones egipcios, ¿no? Entonces, yo creo que lo único que cambia son estos matices que hay que empezar a, punto por punto, especificar en qué han sido intoxicados.
Y con esos matices nos vamos a despedir ya en este apasionante videoprograma, del cual espero haber podido ayudar a todas estas personas que se han hecho esas preguntas, como nosotros también nos hemos hecho estas, porque todos al final somos investigadores. Muchas gracias, David, por tu ayuda en este interesante tema. Nos vemos, amigo. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.